programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que es fundamental para comprender las configuraciones sociales, políticas, económicas de la sociedad boliviana. Un tema que tiene un fuerte impacto en lo que es la política, en lo que es lo económico, en lo que es lo medioambiental y en lo que es lo cultural. Y ese es el tema del narcotráfico. Además, en los últimos días se han empezado a ver y han empezado a salir algunas noticias sobre su impacto en la violencia interciudadana en general y sobre todo en la inseguridad. Muchos cientistas han dicho que en Bolivia el narcotráfico no está teniendo los mismos niveles o los mismos impactos en cuanto a nivel de violencia como ocurre en México, en Colombia, en Honduras. Sin embargo, cuando ya se empiezan a ver en detalle los datos de inseguridad y de violencia, se ve que sí, que el narcotráfico está teniendo impactos serios. El último ejemplo, tal vez más visible, y que creo que a todos nos ha conmocionado, es el descubrimiento de 4 mujeres asesinadas en la zona del trópico de Cochabamba, donde hay cada vez más evidencia que hay vínculos con el narcotráfico. A pesar de esta importancia del narcotráfico en todos los niveles en la configuración social boliviana, es un tema poco estudiado. Hay muy pocos estudios que digan este es el impacto del narcotráfico, y hay también pocos estudios sobre una evaluación de lo que han sido las políticas de lucha contra el narcotráfico en el país. Lo que sí se tiene son datos de las veces que encuentran toneladas de narcotráfico o kilos de narcotráfico, de droga que está alguien transportando, o el descubrimiento de pozos de maceración, o sobre todo, y esa es una de las noticias más publicitadas, el encuentro, el hallazgo de casos de microtráfico en este campo del narcotráfico. Sin embargo, más allá de eso, no hay estudios serios sobre qué está pasando con esta actividad a nivel nacional, una actividad que, como lo he dicho desde el principio, es fundamental para comprender lo que las configuraciones sociopolíticas en la actualidad. Para hablar un poquito más de este tema, hemos invitado a Joaquín Chacín. Él es abogado de profesión y tiene experiencia en políticas de drogas y actualmente está terminando su tesis de maestría sobre temas vinculados a la problemática. Con él vamos a aprovechar lo que él está investigando y lo que él está justamente recopilando para sus investigaciones y su trabajo actual, para hablar de qué pasa con las políticas de droga, cuáles son las directrices, cuáles son las tendencias, cómo podríamos evaluar los procesos vividos hasta el momento. Mil gracias por estar con nosotros, Joaquín, en el set. Gracias, Alejandra, es un gusto. Gracias por la invitación. A ver, vamos a dar una idea, porque es un tema un poco conocido en general por la población. Vamos a empezar dando una idea de cómo se han dado las políticas de drogas, es decir, históricamente, cuáles han sido los hitos fundamentales de las políticas de drogas en Bolivia. Ya, bueno, a mí me parece importante empezar un poco de la historia, digamos, más amplia, ¿no? La historia internacional, ¿no? Ahí, por ejemplo, desde 1971, con Richard Nixon, se inicia lo que se llama el paradigma del prohibicionismo en el tema de política de drogas, ¿no? El prohibicionismo vinculado, ¿no es cierto?, a la guerra contra las drogas, ¿no es cierto?, en aras, digamos, de una sociedad libre de drogas, ¿no? Richard Nixon, en su famoso discurso televisado en Estados Unidos, identifica al enemigo número uno en Estados Unidos como las drogas. La adicción a las drogas es el enemigo de las familias norteamericanas, y desde ahí se inicia toda una serie de digamos, legislación, digamos, de un régimen de prohibición que se hace internacional, es un paradigma. Actualmente ese paradigma está siendo, digamos, interpelado, está siendo discutido, ¿no? Por muchos países, ¿no? por la sociedad civil, por muchos gobiernos. Y por ejemplo, yo identifico ahí 2 grandes líneas, ¿no? En los cuales, digamos, existe una entrada alternativa al régimen prohibicionista, ¿no? Y es, por ejemplo, el enfoque de la salud pública, ¿no? Y el enfoque de los derechos humanos, ¿no? Cuando dices actualmente, estamos hablando de más o menos desde cuándo que se empieza a cuestionar esta política prohibicionista. En la última década se han venido dando muchas discusiones en torno al modelo prohibicionismo y el grande, digamos,
digamos, la ausencia de resultados, ¿no? Y sobre todo, digamos, los resultados negativos de la política prohibicionista. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el régimen legal prohibicionista está basado, ¿no es cierto?, en prohibir, ¿no?, y a través de políticas, digamos, punitivas, de control, cualquier tipo de producción, consumo de sustancias, ¿no?, controladas, ¿no? Hay una lista. Bueno, esto está, digamos, regido, digamos, a nivel internacional, ¿no? Entonces, estas dos grandes líneas que se han consolidado y que vienen a generar todo un debate, digamos, bastante reciente, se enfocan en la persona, no tanto en la sustancia, ¿no? Entonces, la persona viene a estar al centro de la política de drogas. Y en el caso de la salud pública, también con el avance de la ciencia y la investigación, se considera a las adicciones, digamos, ¿no?, como una enfermedad, ¿no?, que debe ser tratada, que debe ser atendida, digamos, por los sistemas de salud de los países, ¿no? Entonces, la persona con problemas de consumo tiene que tener un tratamiento en salud y no ser considerado un criminal, ¿no? Ya no es delito, es Ya, enfermedad. exactamente, ¿no? Obviamente con ciertas salvedades, hay tipos de umbrales, etcétera, pero en general esta es un poco la tendencia. Y ahí dentro de la salud pública hay varios lineamientos. Está la reducción o mejor dicho, la reducción del daño, que es toda una política de prevención que evita, obviamente, o mejor dicho, previene, informa sobre las consecuencias negativas del uso abusivo de drogas, ¿no? Y por otra parte también están los derechos humanos, que, bueno, han estado siempre presentes en el debate, pero últimamente, digamos, cobra bastante importancia, porque se centra obviamente en la dignidad de la persona y en las libertades de la persona, ¿no? Es decir, el Estado no es quien para decir a alguien que si puede consumir o no, ¿no? Y también interpela, digamos, los distintos regímenes de regulación y obviamente los impactos negativos de la militarización, el enfoque punitivo que obviamente vulneran derechos individuales y colectivos, ¿no? Entonces, esas dos líneas han venido un poco siendo, digamos, el caballo de batalla, digamos, de muchos activistas y, digamos, de la política que quiere cambios, ¿no? Y ahí obviamente llegamos a un periodo donde en muchos países se está planteando la regulación, por ejemplo, del cannabis, ¿no? México recientemente, Uruguay lo ha hecho en este lado, en América Latina, en Estados Unidos muchos estados están con esa tendencia y obviamente también en Europa, ¿no? Con fines medicinales y algunas veces recreativos también, ¿no? Ahora, en el caso de Bolivia, por ejemplo, estos principios, si bien están reconocidos en la legislación, no han podido ser institucionalizados como tal, ¿no? Enseguida voy a hacer referencia digamos, a ejemplos, digamos, de políticas que están en la normativa. Pero yo creo que una cuestión fundamental para la discusión de la política de drogas en Bolivia es el tema de la coca, ¿no? El tema de la coca es una cuestión política fundamental en Bolivia, es transversal a la sociedad boliviana. A diferencia, digamos, de países como en Perú, en Colombia, que es un tema visto como de la periferia, ¿no?, como de los campesinos que están un poco lejos. Aquí en Bolivia se siente, digamos, el tema de la coca, la discusión política es bastante, digamos, siempre ha estado presente, ¿no? Entonces, ahí, digamos, han habido cambios importantes, ¿no? Desde, obviamente, el 2009, con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, por ejemplo, ¿no?, en el 2013, que Bolivia se retira, ¿no?, de la Convención de Estupefacientes del 61, y vuelve, ¿no es cierto?, a adherirse con una reserva, ¿no?, la reserva de la Cuyico, para que, digamos, reconociendo el derecho al consumo tradicional de la hoja de coca. Entonces, esto ha sido, digamos, un paso importante en este régimen internacional, es un ejemplo claro, digamos, para muchos países de que es posible, digamos, ¿no es cierto?, tener ciertos espacios o resquicios para poder cambiar ciertas cosas, ¿no? Y aquí también la política internacional en Bolivia, digamos, ha manejado un poco el discurso de la responsabilidad compartida, internacional compartida, ¿no? Entonces, es también responsabilidad de los estados o de los países consumidores, ¿no es cierto?, no solamente de los productores, es decir, todo un debate en torno, digamos, a la materia prima de muchas de las drogas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha sido un hito interesante, digamos, a nivel internacional, ¿no? Y otro, me parece importante, también ha sido a partir del 2017 que se han promulgado dos leyes que vienen a ser, digamos, los dos pilares de la política de drogas en Bolivia, ¿no? La 906 del régimen de la coca y la 913 que es de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta separación en dos regímenes jurídicos diferentes
digamos, tiene la intención, obviamente, de separar a la coca, ¿no?, como una sustancia, digamos, sujeta a un control, a una fiscalización, digamos, dura, y reconocer más bien, ¿no es cierto?, que existe un consumo tradicional. En el caso de la 913 ya se refiere, digamos, obviamente a todo lo que es la institucionalidad, la gestión del tráfico, de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ¿no? De todas formas, yo creo que, bueno, perdón, antes también hay una cosa importante que mencionar, es que desde el 2010, ¿no?, se tiene más o menos una política de control social con el tema de la coca, ¿no? La gran discusión sobre el tema de la superficie de coca, ¿no es cierto?, de la cantidad, digamos, de coca que puede producir un país que va dirigida al narcotráfico, ha estado siempre presente. Sabemos que se han roto relaciones con Estados Unidos, con la DEA, sobre el tema de la coca, y viene este control social, el autocontrol en la producción de coca, a sustituir un poco los mecanismos estatales, digamos, que sí tenían la tendencia, obviamente, siendo policiales, de obviamente criminalizar a los productores y enfrentarse y generar violencia, ¿no? Este control social, si bien ha sido muy llamativo para la comunidad internacional, para los organismos internacionales, ha sido muy poco estudiado en la actualidad en Bolivia. No se tienen estudios, digamos, académicos que puedan, digamos, generar evaluaciones, ¿no es cierto?, y ver efectivamente en la realidad el funcionamiento del control social, ¿no? Pero hay estudios en otros lugares, ¿no? Me acuerdo haber leído algo en México, hay algunos estudios. Más bien bien negativo el impacto. Sí, hay posiciones encontradas. Yo creo que la ausencia también de estudios ha generado que el relato del Estado prime, ¿no es cierto?, sobre la realidad, ¿no? Aquí, digamos, la discusión, bueno, es bastante amplia. Hay algunos estudios que obviamente elogian el tema del control social, que ha funcionado, el mismo gobierno siempre lo promociona, pero valdría la pena también tener, digamos, realmente estudios que puedan definir efectivamente cuál ha sido el impacto en la realidad, ¿no? Muchas personas con las cuales han trabajado en el tema dicen que es un círculo vicioso, ¿no?, que generalmente no tiene, digamos, un impacto efectivo, digamos, en la erradicación, ¿no? Pero además los catos de coca, según los diferentes informes, han ido incrementándose en el tiempo. Sí, digamos, hay una tendencia a pequeños incrementos, ¿no?, pero tampoco muy elevados, ¿no? Actualmente el último informe de la UNODC dice el 10% al 11%, ¿no? Pero aquí yo creo que hay una cuestión que me parece fundamental también, ¿no? Y es que de las mediciones que saca las Naciones Unidas, sobre todo en el último, ¿no?, ha llamado la atención el crecimiento de los cultivos de coca en parques nacionales y reservas forestales, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema que llama la atención y que debería también generar un debate, claro, ¿no? Porque no debería, es decir, por ley no se puede entrar a los parques nacionales. Sí. Eso en términos de la coca. Y en términos de tráfico ilícito, ¿cuáles han sido las principales políticas desarrolladas? Es decir, si separaríamos el tema de la coca con el tema de políticas de tráfico en contra del tráfico ilícito. Sí, en el tema del tráfico, que últimamente es muy visibilizado, digamos, por algunos estudios que dicen que Bolivia es un lugar de tránsito, ¿no?, de cocaína sobre todo, y en menos medidas de cannabis, pero que obviamente la droga vendría del Perú, ¿no es cierto?, y iría a los países limítrofes. Ahora, Bolivia tiene una particularidad, que tiene frontera con 5 países, 3 de los cuales son los más grandes consumidores al menos de cocaína en América Latina. Hablo de Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Sí. Entonces, estos mercados, digamos, de los países vecinos son muy interesantes para el crimen organizado, ¿no? Entonces, Bolivia, si bien es un país de tráfico, también ha ingresado, ¿no es cierto?, a producir, ¿no es cierto?, sobre todo pasta base, digamos, ¿no?, para que sea refinada en otros países, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también hay una especie de construcción de indicadores en torno al tráfico que han, digamos, un poco ocultado otras realidades, ¿no? Estos indicadores tienen que ver con, por ejemplo, la confiscación, lo que tú decías hace un momento en la introducción, la erradicación, la destrucción de laboratorios, de fábricas, ¿no?, y
las hectáreas de coca erradicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos indicadores, ¿no es cierto?, que son, digamos, ya comunes en la política de drogas, están siendo revisadas. Lamentablemente en Bolivia no se tiene una discusión al respecto. Valdría la pena, yo creo, que se discutan otro tipo de indicadores, digamos, sobre otras realidades que, como tú decías, que cobra una dimensión en lo medioambiental, en lo social, en lo cultural, en lo económico, que no estamos analizando, ¿no? De aquí, por ejemplo, el tema medioambiental es sumamente importante, ¿no? Te decía hace un momento, en el último informe de las Naciones Unidas, se han encontrado cultivos en 6 parques nacionales de 22 que tenemos, ¿no? El más afectado, con más del 100% del año pasado, es el Parque Amboró, ¿no? O el Madidi, perdón, el segundo es el Amboró. Entonces, ahí, digamos, nos estamos perdiendo, digamos, ¿no es cierto?, un debate que la academia debería tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para discutir estas políticas. Ahora, yo creo que aquí hay 3 elementos a tomar en cuenta cuando analizamos el narcotráfico en el tema de medio ambiente, ¿no? Y la primera tiene que ver con que el incremento, digamos, de la materia prima, de la hoja de coca como tal, ¿no es cierto?, tiene una implicación, por ejemplo, del cambio de uso de suelo, ¿no?, de muchos territorios, la pérdida de cobertura vegetal, los incendios que están relacionados también con la expansión, ¿no? Y también los procesos migratorios internos, ¿no es cierto?, que tienen un impacto también en la expansión de los cultivos, ¿no? El segundo elemento que me parece importante es que las fábricas de producción, digamos, de pasta base o cocaína, están emplazadas en áreas protegidas y reservas naturales, teniendo un efecto, digamos, nocivo, digamos, y degradante de estos ecosistemas, ¿no? Por todos los precursores que utilizan y toda la dinámica, ¿no? Y lo tercero que es importante, que la política de interdicción, ¿no es cierto?, que es justamente esta política de evitar, ¿no es cierto?, y intervenir, digamos, ¿no es cierto?, con confiscaciones, con arrestos, con erradicación, tiene un efecto globo, lo que la literatura se llama el efecto globo, que va a venir, digamos, un poco a empujar, ¿no es cierto?, que muchos laboratorios, ¿no?, y fábricas se vayan, digamos, más lejos o penetren, digamos, en áreas protegidas, y obviamente tienen un efecto ahí, digamos, mucho más devastador, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos no estamos analizando dentro, no es parte del debate al menos, que me parece importantísimo empezar a analizar, ¿no? Porque cuando muestran, digamos, indicadores, se han agarrado tantas toneladas, se han deshecho tantas fábricas de producción, tampoco estamos viendo que se haya realmente afectado la estructura básica de lo que es el proceso del narcotráfico y sus impactos. Como tú dices, los medioambientales son absolutamente aterrantes y habría que preocuparse. Ahora, ¿cómo tú evalúas? Tú nos has dado un panorama de los diferentes hitos. ¿Cómo tú evalúas hasta el momento estas políticas de lucha contra el narcotráfico? Es un poco difícil generar un balance general sobre el tema, dada la escasez, digamos, de referentes académicos, digamos, siendo objetivos, ¿no? Obviamente hay mucha noticia en prensa que hay que interpretarla. Yo creo que en general, y con los últimos cambios que han habido, yo creo que digamos, deberíamos, ¿no?, apuntar hacia apuntar a las capacidades técnicas de los organismos o de las instituciones que trabajan en el tema, ¿no? A través de la construcción de indicadores de impacto, ¿no? Es muy importante tener, digamos, el impacto, ¿no?, de las políticas y también de estas dinámicas, digamos, del narcotráfico en el país, para poder, ¿no es cierto?, generar intervenciones mucho más focalizadas, ¿no?, y mucho más, digamos, certeras con el tema, ¿no? Aún así, ¿no es cierto?, me parece importante que, digamos, más allá de estos indicadores que te decía, de, digamos, erradicación, superficie cultivada, podamos, digamos, entrar a ver, por ejemplo, cuál es el impacto que tienen, ¿no es cierto?, las políticas de afectación de dominio o afectación patrimonial o financiera, ¿no? O sea, entendiendo que el narcotráfico es más allá de un grupo de crimen organizado, es un sistema económico, ¿no es cierto?, que mueve cantidades enormes de dinero, que mueve a muchas personas, ¿no es cierto? El impacto que tiene esos flujos económicos y financieros en el país tiene que ser, digamos, medido, visibilizado, ¿no?
¿Cómo? Pero ¿cómo se podría visibilizar Bueno, hay eso? cierta normativa, sobre todo en las leyes, ¿no es cierto?, que hablan, digamos, por ejemplo, de cierta afectación patrimonial a los grupos criminales. El problema, ¿no es cierto?, es que no se ha tenido, digamos, un seguimiento. No tengo el dato a la mano, pero no son muchos casos, digamos, que se tienen por ejemplo, enriquecimiento ilícito, digamos, con referente al tema, digamos, o pérdida del dominio, digamos. DIRCABI es la institución encargada, digamos, de incautar bienes, ¿no es cierto?, y darlos, digamos, al Estado para ejecutar la política de drogas, ¿no? Ahí, por ejemplo, según el último dato de la Unidad de Investigaciones Financieras del 2019, tenemos que la economía del narcotráfico en Bolivia mueve 2.000 a 2.500 millones de dólares. Es una cantidad enorme de dinero, ¿no es cierto?, que habría que empezar a estudiar las formas de cómo vamos a afectar las estructuras criminales desde lo económico, ¿no? Claro. Eso me parece importantísimo. Ahora, si no hay datos, hay pocos datos, pero también si tenemos dificultades y son un poco transparentes también, entonces, ¿cómo se podría lograr eso? Pero tú has estado, y ahí va dirigido esta primera comentario a la siguiente pregunta, tú has estado trabajando en el Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas, y creo que iban en esa dirección también. Es decir, ¿qué es lo que han hecho? Porque tengo entendido que ustedes trataron también de hacer una base de datos, un observatorio para conseguir datos sobre la información. ¿Qué es lo que hicieron? Sí, bueno, el CONALTID, el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, que ya fue creada el 97, ¿no?, en la época de Banzer, que intentaba, digamos, ser un consejo que aglutine varios ministerios, ¿no?, encargados, digamos, ¿no?, de la lucha contra el narcotráfico. Ministerios que tienen que ver con policía, pero también ministerios que tienen que ver con desarrollo productivo, desarrollo alternativo, el famoso desarrollo alternativo, etcétera, ¿no? El CONALTID surgió como un consejo que aglutinaba y articulaba y gestionaba, digamos, la política de drogas. Es la autoridad nacional, ¿no?, de drogas en un país. Esto lo tienen casi todos los países en la región. Y desde ahí, digamos, se generan las políticas y articular a otros actores institucionales y no institucionales para poder, digamos, ¿no es cierto?, llevar a cabo, desarrollar la política que generalmente se plantea en 5 años con las estrategias nacionales, ¿no? El CONALTID, digamos, ha levantado algunos estudios, se tienen algunos estudios que han intentado medir la problemática. Se tienen algunos estudios de prevalencia, por ejemplo, de consumo de drogas en unidades educativas, en universidades. Esto obviamente conjuntamente con toda la región, con la CICAD, pero más allá de eso ha sido una especie de agencia que prácticamente dotaba de recursos y de digamos, infraestructura a las unidades de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lo que se ha intentado hacer ha sido un poco generar, digamos, investigación propia, digamos, ¿no? El tema del monitoreo de los cultivos de coca, actualmente, te decía, lo hace la UNODC, pero era importante, por ejemplo, que Bolivia pueda tener esa capacidad propia para medir en su territorio, ¿no es cierto?, el incremento de los cultivos excedentarios, ¿no? Como tiene Perú. Perú recientemente ha lanzado igual un monitoreo propio de los cultivos, ¿no? Entonces ahí tienes para confrontar datos tanto de la UNODC como del país, y también en su caso, aunque aquí ya no lo hace, Estados Unidos, que también a través de la DEA tenía, digamos, ¿no es cierto?, una medición, ¿no? Eso es importantísimo para conocer el territorio. Es eso, tener datos para poder, información para poder actuar, ¿no? Ahora tengo entendido, vas a disculpar que vaya una pregunta en otro, porque me he anunciado que se ha acabado el tiempo, pero una cosa que me parece fundamental, tengo entendido que el CONALTID, o he leído que el CONALTID ya ha dejado de existir como tal y está subordinado. Es decir, ¿cuál es la situación actual del CONALTID? Porque una de las noticias que salió en enero o en febrero es que dejaba de funcionar como tal. ¿Y eso qué significa para la lucha contra las drogas? Sí, bueno, no es que ha dejado de funcionar, había una ley, la 1358, que ha cambiado el Consejo Nacional, le ha dado otra denominación, pero lo interesante es que ha fusionado la Secretaría de Coordinación del CONALTID con la UELINC, que era el brazo, digamos, operativo de la lucha contra el narcotráfico. Y ha creado la DIPREVCON, se llama, ¿no?, la Dirección de Apoyo a la prevención, al control del tráfico y a la reducción de los cultivos excedentarios. Aquí, por ejemplo,
me parece que reducir una Secretaría de Coordinación que tenía un rango de viceministerio y que coordinaba una política con varios actores desde el nivel nacional hasta el nivel local, reducirlo a una dirección puede, digamos, no tener la misma capacidad o la misma importancia, ¿no es cierto?, para poder generar o articular toda esta política. En segundo lugar, digamos, confundir o poner en la misma bolsa una institución que trabaje con prevención, pero también con control del tráfico ilícito, en una mirada, digamos, mucho más, digamos, punitiva, digamos, como es ICOCA, va a ser un poco difícil gestionarlo, ¿no? Pero de todas formas es de reciente creación, en enero, el 6 de enero de este año se ha hecho el cambio y bueno, hay que ver también cómo va avanzando el tema, ¿no? Claro, yo creo que va a haber tal vez sea más una visión punitiva y olvidarse un poco los otros enfoques. Sí, esperemos que pueda abrirse, digamos, a lo que te decía, a la construcción de indicadores, de estudios, ¿no es cierto? Y que podamos avanzar en esa línea, ¿no? Porque gestionar y otorgar recursos a las unidades, esto es, digamos, lo que se hacía, ¿no? Entonces, la novedad sería efectivamente que se pueda avanzar en esa línea, ¿no? Para tener datos e información y poder discutir la política. Que es la parte fundamental. Sí. Se ha acabado el tiempo, desgraciadamente, Joaquín, creo que este es un tema que hay que estudiarlo, a veces la academia no lo ha tomado suficientemente en cuenta, tú sí, con tu tesis estás abriendo una línea, está impactando en toda la sociedad y necesitamos información, necesitamos datos. Ustedes intentaron en el CONALTID hacer algo, veremos, ojalá continúe esa beta hacia el futuro y como tú dices, construir otros indicadores de impacto en cómo afecta lo patrimonial, cómo afecta en lo económico, es imprescindible para comprender la información. Mil gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. En este set y mil gracias a ustedes por acompañarnos.